Chevron, como petrolera, está compitiendo con otras fuentes energéticas. Y eso es un punto súper importante que hay que tener en consideración. Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de Fundamentalmente Técnicos. 4 capítulos ya llevamos, Eduardo. ¿Qué te parece? Cuatro ya, mira, buena, me interesa, me gusta esta dinámica. O sea, estoy muy agradecido con todos los que nos siguen semana a semana porque esto lo hacemos por nuestra audiencia, que cada vez crece más. Además. Sí. Démosle al tiro con la tiro Démosle de la ruleta. ¿ya? Hoy día traemos una empresa que no se la esperaban. ¿Saben qué empresa va a ser? Chevron, la empresa petrolera. Así que partamos con el sorteo para ver quién parte. Puede partir Eduardo con el análisis fundamental o yo con el análisis técnico. Eso, yo voy con cara. Vas con cara, entonces vamos a nuestra super tómbola. Algo súper importante antes, Rodrigo. ¿Ya? Esto quiero compartir con la audiencia. Los análisis que vamos a ver ahora, ¿ya? Nosotros no nos compartimos estos análisis antes del capítulo. O sea, yo me llevo la misma sorpresa que todos ustedes y viceversa. De Rodrigo, digamos. Generalmente unos días antes con Eduardo elegimos qué vamos a analizar y cada uno se lleva su tarea y no lo compartimos hasta este momento. Yes. Así que ya, Eduardo, ¿qué habías dicho? Cara. Cara. Entonces arrojemos la moneda. Cruz. Oh. Creo que en el capítulo anterior había comenzado yo, ¿no? Sí, y yo elegí Cruz. En el capítulo anterior. O sea, estoy comenzando yo. Tu moneda no me quiere. Dale nomás, sí. Quizás deberíamos cambiar el nombre del canal. Técnicamente fundamental. Lo que parece el técnico está yendo primero. Claro. Ya, entonces voy a compartir mi análisis. Chevron. Entonces, a ver, ¿qué nos depara Chevron? Chevron es una empresa que es bien tradicional, tiene muchos años de trayectoria, pero hoy día se está enfrentando a un escenario nuevo, que no lo había enfrentado antes. Está viéndose obligada a competir con las nuevas fuentes de energía, la solar, la eólica. Entonces, Chevron está poniendo sobre la mesa cuál va a ser el rol que van a tener las empresas petroleras en el nuevo siglo, en el nuevo milenio. Entonces, partamos con el análisis técnico. Primero que nada, a mí me gusta comenzar analizando la tendencia a largo plazo, si es que existe, del activo. Para eso, aquí les estoy mostrando un análisis semanal del precio de la acción. ¿Y qué vemos acá? Vemos una figura que a mí me gusta mucho. Quizá al resto de los analistas técnicos no les gusta tanto. ¿Cuál es? La cuña. Tenemos la cuña de indecisión, la cual es un triángulo que se va cerrando a medida que pasa el tiempo. ¿Y por qué no le gusta mucho a la gente? Porque en el fondo es de indecisión. Puede hacer que el precio rompa para arriba o rompa para abajo. Entonces uno tiene que ser bien detallado y bien minucioso en ver señales para interpretar hacia dónde se va a ir el precio. En este caso, tenemos que a partir ya del 2000, fines del 2022, empezamos a tener las primeras resistencias de esta cuña, donde la cual se empezó, perdón, durante el 2021 tuvimos los primeros soportes, pero ya se empezó a confirmar la cuña durante fines del 2022 porque tuvimos resistencia. Entonces, después de pasar las semanas, los meses, los años, vemos que ya se formó la figura que se ha ido confirmando. Lo interesante de esto es que estamos llegando justamente a un momento cúlmine que viene de años atrás, que es justamente la punta de la cuña. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos resistencias y soportes súper definidos, lo que a mí por lo menos me ha permitido hacer trading, operaciones de trading bien interesantes, porque al final uno puede tomar compras acá y vender acá, o irse a corto, y
uno empieza a identificar esta figura, uno se va adelantando a lo que va a ser el activo. Pero bueno, ¿hacia dónde va a romper? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ahí nos tenemos que meter en los indicadores técnicos. Entonces, para continuar, les traigo acá también, todavía en la ventana de tiempo semanal, con velas semanales, les traigo el MACD y les traigo el RSI. ¿Y qué nos dicen estos activos? Por un lado nos dice que vemos aquí que habían una resistencia, las cuales se confirmaron en el MACD, y ahora vemos que el activo está perdiendo potencia y empieza a bajar. Por otro lado, tenemos el RSI, que es similar. Empieza a confirmar los soportes, empieza a confirmar las resistencias y vemos que aquí ya está tomando un rumbo hacia abajo. Entonces aquí uno podría decir, ya, ¿va a subir o va a bajar? Todo indica que va a bajar, por lo menos eso es lo que yo creo, pero necesitamos mayor confirmación. No podemos decir lo que yo creo, lo que yo siento. ¿Verdad? Busquemos más indicadores. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde aquí yo les traigo la ADX. El ADX es un indicador clásico que mide la potencia de una tendencia. Cuando el ADX tiene un valor mayor al 25, hay una tendencia marcada. Cuando el ADX tiene un valor menor al 20, a los 20 puntos, es que no hay tendencia. ¿Qué indicador se recomienda ocupar cuando no hay una tendencia fuerte? El RSI. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, yo le haría caso al RSI y ahí vemos que nos está mostrando que podría empezar a descender y romper a la baja. Si rompe la baja, ¿qué puede pasar? Deberíamos ir a ver cuáles son los próximos soportes. Entonces, me voy a ir a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva es lo mismo que le estaba mostrando recién, pero en vez de semanal, pasamos a nivel diario. Yo quiero ver a nivel diario si está produciendo este cambio de tendencia o no. Y aquí vemos cosas bien interesantes, porque primero que nada, justamente este punto de indecisión que le estoy hablando está coincidiendo con la media de 200 periodos a nivel diario. Ese es un indicador sagrado. Ese es un indicador que te puede decir si el papel es alcista o bajista. Y aquí está en un periodo de indecisión importante. Si uno ve aquí que está aquí con un cuadrado amarillo, tenemos que hubo una resistencia que aquí se rechazó, ahí estas velas son muy categóricas, que se rechazó, la fue a testear de nuevo, ni siquiera se atrevió a atravesarlo, y aquí tenemos este soporte que probablemente va a hacer algún tipo de ruido, puede que vuelva a ir a probar arriba. ¿Por qué creo que puede ir a volver a probar arriba? Porque si vemos acá en el RSI, está subiendo a nivel diario, está subiendo hacia arriba. En el MACD ya subió para arriba y se empezó a debilitar. Entonces probablemente veamos que siga tratando un poquito, pero termine bajando. Obviamente esto es mi punto de vista, tal como lo hemos dicho en otros capítulos. Esto lo hacemos con fines pedagógicos, para analizar el mercado, para analizar los indicadores. Cada uno toma su decisión, cada uno hace su diagnóstico, pero por mi parte, el diagnóstico es que este papel se podría tornar bajista. ¿Hasta cuándo podría llegar? Yo veo niveles interesantes acá que probablemente lo va a romper, pero aquí ya hay otros que podría marcar un soporte importante como 150, $150, pero yo apostaría a esto que tengo marcado en amarillo, que es el torno del 142, 140. Y ahí, como ya se rompió esta figura, esta cuña que se había formado, probablemente tenemos que ver ya qué otro patrón se empieza a formar y se va a ir confirmando. Ya, entonces, vimos a nivel diario, pero aquí yo les traigo otro análisis bien importante que es para confirmar lo que les estoy diciendo. Cuando uno transa Chevron, uno puede decir, ¿qué está transando? Una empresa que tiene sus procesos, que genera su valor al mercado, que es Chevron, es una empresa petrolera, que tiene un negocio muy fuerte de distribución,
uno podría decir que también tiene negocios de innovación en todo lo que se refiere al refinamiento de petróleo, construcción de infraestructura para sacar petróleo, pero ¿uno está transando realmente eso o uno está transando otra cosa? Y algo que sucede con las empresas de commodities es que tienen una correlación muy grande con el commodity que comercializan. Y en este caso, perdón, tenemos un gráfico, un benchmark que muestra dos indicadores. ¿Qué indicadores muestra? Tenemos acá con las velas japonesas el precio de Chevron y por otro lado tenemos, volví al intervalo semanal también, estas velas, el valor semanal, y la recta naranja es el valor del petróleo bajo el indicador WTI. Y si vemos, la correlación es súper grande. Cuando Chevron se cayó, el petróleo también se cayó. O uno podría decir al revés. Cuando el petróleo se cayó, Chevron también se cayó. Tal, siguiendo la lógica de la empresa de commodities que les hablaba recién. Obviamente, esto que estoy mostrando acá, principio del 2020, que es la pandemia, el inicio de la pandemia del COVID. Pero después vemos que siguen habiendo correlaciones en la mayoría de los casos. Tenemos subidas acá, tenemos pics de subidas acá, y esta cuña que se estaba confirmando, que les comentaba recién, también justamente tiene un comportamiento parecido al petróleo. El petróleo también está en una cuña similar. Si uno no traje aquí los indicadores técnicos del petróleo, porque eso ya tendría que ser otro capítulo, pero está teniendo indicadores similares. Entonces vemos que ya el petróleo empieza a romper a la baja. Entonces uno podría esperar que Chevron también rompa a la baja. Y aquí es súper importante tener en cuenta, respecto al petróleo, me voy a quizá cruzar la línea, Eduardo, y hablar un poco de los fundamentos del petróleo. El petróleo al final es oferta y demanda, es stock, es disponibilidad del producto y a partir de eso se calcula el precio. El petróleo al final, el precio del petróleo es producto de un cartel de productores de petróleo que periódicamente definen el valor del petróleo en función de su disponibilidad. Uno, ahora yéndome a los fundamentos del petróleo, ¿qué ve? Tenemos un stock gigantesco a nivel mundial de petróleo. Es el stock más grande de petróleo desde la pandemia. No sé si se acuerdan en la pandemia que el petróleo llegó a un precio irrisoriamente bajo, fue porque había mucha disponibilidad y nadie estaba consumiéndolo. Ahora estamos en un escenario en que hay mucha disponibilidad, pero obviamente sí se está consumiendo. Pero ojo, ahí entra el tema de que está la electromovilidad, está la producción de electricidad con otros medios que no es refinería, que no es termoeléctrica. Entonces, sí estamos entrando en un periodo que hay menos demanda de petróleo y hay mucha disponibilidad de petróleo. Obviamente el petróleo también el precio del petróleo se mueve en torno de otros factores como lo que son justamente los conflictos bélicos, que lamentablemente hoy en el mundo se ven harto, por temas en el corte de la cadena de distribución, que justamente ahora con todos los conflictos que hay a nivel limítrofe en distintas partes del mundo, de repente se interrumpe ese tema. Por otro lado, tenemos todo lo que está pasando hoy en Estados Unidos con las elecciones, donde hay distintas políticas energéticas que podrían afectar el futuro del petróleo. Entonces, si me preguntan, si queremos saber hacia dónde va Chevron, tenemos que mirar hacia dónde va el petróleo. Y el petróleo, yo creo que por lo menos en el corto y mediano plazo debería empezar a ir a la baja. Entonces, yo espero que Chevron, esta cuña que les estoy mostrando acá, que está dibujada, se rompa a la baja. Eso es mi opinión desde el punto de vista técnico. Entonces, Eduardo, eh, ya hicimos la parte técnica, ahora vamos a la parte fundamental. Sí, me gustó tu análisis. Sabes que comparto varias cosas, pero a ver, quiero compartirles también otro approach que puede llegar a decirles más información que les sea relevante para tomar la decisión. A ver, en el análisis fundamental,
uno, como lo había mencionado en otros capítulos, toma situaciones de la empresa, del mercado, digamos, mercados donde trabaja la empresa y mercados que quizás les puedan afectar a las empresas de forma indirecta, ¿ya? En este caso, en particular, Chevron, voy a analizar la empresa más que el mercado, ¿ya? Para ver cómo se comporta la empresa dentro de su industria. Entonces vamos a ver Chevron y la idea es que definamos si es que es una buena inversión pese a la volatilidad del precio, ¿ya? Entonces, y para partir, ¿qué sabemos de esta empresa? ¿Ya? Al ser una empresa productiva, esta empresa forma parte del índice Dow Jones y también del S&P, ¿ya? Pero es interesante que tengamos la perspectiva, porque ya todos hablan del S&P, del Nasdaq. Esta empresa pertenece al Dow Jones, principalmente, ¿ya? Y su market cap es de 289 mil millones de dólares, lo que equivale al 3,4% del market cap del Dow Jones. O sea, no es una empresa chica, ¿ya? Producen y venden principalmente petróleo y el derivado de este, entre otras cosas, pero esto es como lo más primordial dentro de la empresa, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Es una empresa dividendera, por lo tanto, es una empresa con inversionistas cuyas estrategias son habitualmente basadas en la generación de flujos por dividendos, más que por diferencias de precio de la acción. Ya estos inversionistas se quedan en la empresa a largo plazo. Y este es uno de los puntos súper relevantes porque para los traders de corto plazo generalmente pueden no verse atraídos por este papel por eso, ¿ya? Porque son empresas que uno se debería quedar mucho tiempo. Son... Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder analizar Chevron? ¿Ya? Como es habitual en mi análisis, vamos a revisar el comportamiento de sus activos tangibles, ¿ya? Los activos físicos con los cuales tiene respaldo, ¿ya? Tenemos que ver también el crecimiento de sus ingresos. Y como lo mencioné en un principio, esta empresa es productiva, entonces necesitamos chequear el margen de contribución. También vamos a ver cuál es la caja que genera el negocio. Y si la caja que genera el negocio es buena, y las inversiones que hace la empresa en CAPEX también es buena, le queda ver, digamos, si le queda o no oxígeno para otras cosas, ¿ya? Y eso va a ser determinado por el free cash flow. Y por último, vamos a revisar el ROE, el retorno sobre el patrimonio, que es un punto relevante para estrategias de inversión basadas en dividendos. Bien, vamos entonces. CBX se maneja con activos tangibles slightly sobre el 60%. Es una empresa muy robusta y pesada, ¿ya? Este tipo de empresas son las que tienen barreras de entrada muy altas para que otros agentes se cuestionen varias veces antes de entrar a la misma industria, ¿ya? Pero me quedo con un punto que dijo Rodrigo en su análisis, que en este momento Chevron, como petrolera, está compitiendo con otras fuentes energéticas. Y eso es un punto súper importante que hay que tener en consideración, ¿ya? Ahora, si Chevron hace bien su trabajo, el riesgo del negocio podría ser más bien bajo, ya por todo lo que dije anteriormente. Y podría indicar que este tipo de empresa también es una de esas empresas que les gustan a los inversionistas como Warren Buffett, porque son de largo plazo y son productivas y generan dividendos. Por otro lado, vemos que parte significativa de su inventario corresponde a productos de petróleo y derivados, como habíamos comentado hace un momento. Por lo tanto, tenemos que mirar también a esta empresa como una empresa de commodities, que también lo mencionó Rodrigo en su momento. Hay un punto que quiero abordar. De hecho, me han llegado varias preguntas respecto al goodwill, ¿ya? Y les puedo comentar que el goodwill no es un activo tangible. Esto corresponde al sobreprecio entre el valor contable y el valor de compra de algún negocio o activo. Por lo tanto, su tratamiento es más bien como activo intangible, ¿ya? Y dependiendo del tipo de negocio, el activo intangible hay que tratarlo de otra manera en la evaluación de empresa, ¿ya? Muchos evaluadores, yo puedo decir que muchos evaluadores castigan el goodwill, ¿ya? Para poder ingresarlo a la evaluación, ¿ya? Y que genere un componente dentro del fair value que calcula. De cara al revenue, como ya sabemos, esta empresa tiene como principal negocio la explotación del crudo. Entonces, depende del precio del crudo.
la producción y la demanda de esta materia prima, lo que hace que los ingresos por venta de esta empresa sean cíclicos, ¿ya? Así también como en otras empresas, como Sokimich, que también es cíclica con el litio, ¿ya? Por lo tanto, lo importante acá es si la empresa, aún teniendo altos y bajos en los ingresos, es capaz o no de mantener esa masa de activos tangibles que vimos hace un minuto, ¿ya? Y asimismo, poder ofrecerles a sus inversionistas una retribución atractiva para que se queden a largo plazo, ¿ya? Esta empresa es definitivamente de dividendos, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que ante resultados altos, perdón, la empresa va a repartir dividendos altos y viceversa. Si tiene resultados bajos, va a repartir dividendos bajos, inclusive no repartir dividendos, ¿ya? Por ejemplo, si una empresa que es dividendera no es capaz de repartir dividendos, podría perder a sus accionistas, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Nos quedamos con la imagen de los estados financieros que vemos a la derecha para darle un vistazo al margen de contribución, ¿ya? ¿Y cuál es el margen de contribución? Este margen es básicamente la venta menos lo que cuesta producir el bien. Por lo que nos indica, por lo que nos indicaría eh, si el negocio es sano o no, digamos, la naturaleza del negocio, ¿ya? Lo que venden menos lo que cuesta producirlo. Y sabiendo que los últimos 2 periodos son de decrecimiento de la empresa, con más de un 40% en este índice, podríamos decir que la empresa hace bien su trabajo en este punto, ¿ya? Entonces podríamos decir que como termine su última línea, que es el beneficio neto, y lo que genera el flujo de caja depende de cómo administrar el negocio y no de su forma de producir y vender lo que produce. Otra conclusión podría ser que el precio de la acción sería volátil de acuerdo al comportamiento del commodity, pero también dependiendo de la confianza que hay de los inversionistas respecto a la administración de la empresa, ¿ya? Entonces tiene esta mixtura de factores que hay que tener en consideración antes de meterse en un papel como este. Y como vemos en los estados financieros que cito ahí, afortunadamente la empresa lo hace bien. Logran más de un 80% en el conversion de flujo de caja, tanto en el Q1 del 2024 como el del 2023. Y también les podría compartir que lograron un 60% en todo el 2023 y un 71% en el 2022, lo cual es muy positivo para este indicador, ¿ya? Bien, la empresa genera resultados y administran bien sus operaciones, pero ¿cómo está su free cash flow? Ese es un punto sumamente interesante que hay que ver. Pues logran flujo de caja positivo, con lo cual pueden hacer otras cosas como pagar dividendos retribuyendo a sus accionistas, ¿ya? Y el free cash flow se calcula con el flujo de caja de las actividades operacionales y el CAPEX. Ahora, ¿qué le ofrecen a los inversionistas? Bien, unas 2 cifras de ROE no está nada de mal, ¿ya? La empresa crece. Pero además le suman un dividendo de 4% al año, que tampoco está mal dentro de este tipo de empresas, ¿ya? Y este tipo de inversiones, ojo con la estrategia de inversión, ¿ya? Esta no es una empresa de crecimiento, es una empresa de valor, ¿ya? Entonces, podría ser muy atractivo estos resultados que muestran, ¿ya? Ahora, ojo, esto no es una recomendación de inversión, ¿ya? Solo educación e información para que tú tomes la decisión de comprar o no este papel, ¿ya? Ahora, como regalito, siempre tiro mi regalito, porque esta es una de las empresas que yo voy siguiendo, te puedo decir que el fair value, según mis análisis y cálculos, esta empresa está en $180 y actualmente está cotizando en $156, ¿ya? Vuelvo a decir, esto no es una recomendación de inversión, sino que es solo un análisis e información para que si te sirve, tomarlo en cuenta, ¿ya? Y eso, mis amigos. Oye, Eduardo, bueno tu análisis. Bueno tu análisis. Y te digo por qué es bueno.
porque te voy a dar mi apreciación desde mi vereda. Yo soy técnico y en el fondo eso implica que yo soy trader, que me gusta tradear en función de indicadores técnicos. Entonces yo en el pasado he tradeado Chevron y me gustó mucho porque justamente esta cuña se estaba confirmando, entonces uno decía, era casi patear la pelota y meter el gol para hacer ciertas utilidades. Y también yo en el pasado he tradeado harto WTI, petróleo. Y también es similar, como también hay una estructura similar, y casi que me da lo mismo cuál de los dos tradeaba. Pero tú aquí abriste un punto súper importante, que al final es un, Chevron es una empresa, y es una empresa que está bien administrada, que está creciendo, y detrás de esto no hay solo acción del precio como el petróleo, que yo terminé mi presentación diciendo, si quieres ver a dónde va Chevron, ve hacia dónde va el petróleo. Acá hay otros factores muy importantes, que es, genera dividendo, y genera un buen dividendo. Entonces, son cosas que uno tiene que ir tirando en la balanza para ir evaluando la inversión que uno hace en Chevron. Uno puede hacer la pasada, pero si uno lo ve con un enfoque value, una empresa que está bien gestionada, que está bien pensada, Claro. que va generando dividendos, uno puede generar estrategias mucho más ricas. Y otra cosa que me gustó es tu regalo de Fair Value de 183. ¿Por qué? Lo encuentro interesante, porque en base a eso la cuña debería romper hacia arriba y no hacia abajo, como yo digo. Entonces ahí vamos a tener un punto que tenemos que ver en el Un futuro punto de antes de la discordia. compra. Sí, O, pero ojo que el fair value es una apreciación a largo plazo. ¿Ya? No claro, siempre, yo muchas veces, ya, yo tiro este regalito del fair value, pero una cosa importante es que sepan, es que hay varias formas de calcular el fair value. Algunas personas que hacen el valor intrínseco anual, ¿ya? Y yo descubrí que a mí me acomoda y me gusta más sacarlo en forma trimestral. Entonces yo veo y estudio los estados financieros de las empresas que evalúo todos los trimestres. ¿Ya? Y he visto que el fair value hay que ir monitoreándolo trimestre por trimestre. ¿Ya? Y si un fair value va creciendo, es un indicador positivo. Y si el fair value va como serrucho, es un indicador que hay que poner un poco de ojo. ¿Ya? O si va decreciendo, como en el caso de Sokimich. ¿Ya? El de Sokimich me ha ido en declive el fair value, eh, lo que no es una buena señal. Para mí, por lo menos. exacto. O sea, es verdad que quede monitoreando. Sigo creyendo que la cuña se va a romper por abajo, pero eso no implica que la acción se va a ir a cero. Y tal como si tú, esta es una apreciación que es más a largo plazo. Entonces, probablemente yo creo que dado lo que está pasando con el petróleo hoy, el precio va a ir a visitar nuevos soportes, pero a partir de esos soportes pueden haber rebotes e ir a buscar valores más arriba. Es Sí, un es que depende de escenario. la estrategia. Y ¿Ya? depende de la estrategia. Si vas a invertir en empresas como esta, tenés que cambiar el enfoque estratégico, porque si vas a invertir en una empresa como esta, persiguiendo intereses al corto plazo, probablemente te lleve muchas decepciones. ¿Ya? Mm. Eh, es como que quieras invertir a largo plazo en empresas de crecimiento. También lo puedes hacer, pero vaya a comerte no sé cuánto alto y bajo entre medio. Exacto, exacto. Bien, Es una acción que te está. quedaste pensando. No, pero yo creo que el diagnóstico está súper claro. Es un tipo de empresa súper específico que tiene correlaciones súper específicas y tal como señalé yo, se está produciendo cierta estructura en el valor del precio, en la evolución del precio, que nos podría hacer sospechar algunas cosas, pero hay que entender que detrás de la operación hay variables, que son las que hablaste tú, Eduardo, que podrían llevar a largo plazo a esta empresa a nuevas fronteras. Sí. Bueno, esta es una de las empresas favoritas de Warren Buffett. Ha invertido
la tiene dentro de su cartera, creo que vendió, no sé, no me acuerdo muy bien, pero la tuvo por mucho tiempo, si es que no la vendió otra vez. Bueno, Eduardo, ha sido un gran capítulo. No está de más de recordarles a todos que todo lo que hemos hablado acá tiene fines pedagógicos. Es un análisis porque a nosotros nos apasiona analizar cosas, pero cada uno es responsable de tomar sus propias decisiones a la hora de invertir. Así Sí. que, bueno, Eduardo, fue un gusto. Creo que nos vamos a estar viendo en el capítulo 5 próximamente, con quién sabe qué activo para sorprender a nuestro público. Eso, ahí dejen sus recomendaciones de qué activos les gustaría que evaluemos y serán consideradas con Rodrigo, ¿ya? Todos los comentarios son leídos minuciosamente, así que opínenos. Nos vemos, cuídense. Chao.